presenta. Buenos días, estamos aquí entrelazando psicología y ajedrez en Generaciones Radio, estés donde estés. ¿Cómo te encuentras, Job? Muy bien, muy bien. Qué disfrutando este programa número 7 de nosotros, disfrutando realmente esta experiencia nueva que ha sido muy, pero muy enriquecedora. Qué bueno. Hoy estaremos hablando sobre una terapia que se llama abrazoterapia, que es muy interesante. Es interesante porque solo se necesita los brazos para poder hacer este tipo de terapia. Y también estaremos hablando un poco sobre ajedrez y un libro que trajiste hoy muy interesante. Sí, y el aspecto en general de cultura, lo que se vaya, como el nombre lo dice, entrelazando a mediante se vaya así, realizando la conversación. Para empezar, yo creo que el mundo de la radio es un mundo muy interesante. Cabe destacar en el año 1927 aproximadamente hasta 1933, Walter Benjamin, que debe ser uno de los pensadores más brillantes del siglo XX, filósofo, marxista, un hombre que perteneció a la escuela de Frankfurt, hizo radio, ¿no? Desde el 27 al 33. Hay un libro bien famoso que se llama Radio Benjamin, de hecho, donde Benjamin cuenta sus andanzas en el mundo de la radio. En esos programas culturales, Benjamin tomaba cualquier tema prácticamente que se le venía a la mente y empezaba a hacer un análisis. No olvidar que él es un filósofo, también fue un crítico del arte, es una persona realmente brillante, sobre todo sus tesis que tiene, sus ensayos que tiene con respecto al tema de la historia es una cosa, pero muy, muy inteligente. Así que este mundo de la radio que nosotros estamos experimentando, como bien he dicho, es un mundo maravilloso y grandes personajes en la historia lo han tomado como referencia, así que con mayor razón nosotros estamos más que felices de poder participar en este tipo de actividad. Así es, Job. Bueno, pues voy a empezar hablando un poquito de qué trata la abrazoterapia. Hace un tiempo una psicóloga que se llama Lia Barbieri, ella es uruguaya, descubrió esta forma de hacer terapia trabajando con mujeres maltratadas de abuso, maltratadas intrafamiliarmente en su hogar, y ella notaba que las personas que iban donde ella, aparte de la terapia hablada, cuando ella podía contenerlos abrazando a las personas porque estaban muy tristes, con mucho dolor, las personas empezaban a mejorar. O sea que no solo se necesitaba el trabajo ya clínico como psicóloga que es ella, sino que ese contacto humano hizo que esas personas que iban maltratadas, esas mujeres que iban maltratadas, mejoraran y se sintieran mejor y empezaran como a tranquilizarse un poco para poder empezar a hacer su proceso de terapéutico clínico, ¿no? Y de ahí ella empezó entonces a implementar grupos a donde se trabajaba el abrazoterapia y fueron los resultados muy buenos, lo cual ahora ya se tiene implementado como una terapia, o sea, a dar diferentes tipos de abrazos. No es cualquier abrazo, y abrazar lleva un tiempo, o sea, hay diferentes tipos de abrazos y también el abrazo tiene que durar un tiempo específico para que se pueda hacer esa conexión y tú puedas empezar a tranquilizarte y botar diferentes tipos de hormonas que se activan y te hacen sentirte con tranquilidad, con amor, protegida y demás. Es una terapia bastante económica por lo demás, así que creo que es bastante interesante para analizar. Ahora, en general, el ser humano cuando tiende a darse cuenta que necesita del otro, y un abrazo, una caricia, como dice el mismo Sigmund Freud, o sea, no se ha descubierto nada mejor en la ciencia que un par de palabras bondadosas. O sea, cada vez que el ser humano logra, de cierta manera, volver a esa humanidad, entre comillas, casi perdida que tenemos hoy en día, realmente nos sentimos mejor. Claro que sí. Claro. Por ende, creo que es una excelente alternativa. Si bien mucha gente puede pensar que es parte de la cotidianidad y como que yo abrazo a alguien y nunca me pasó nada.
pero en estricto rigor sí pasa, ¿no? O sea, del momento de sentir el contacto con otro ser humano hay algo que pasa. Claro, y pasa de ambos, o sea, del que se siente mal y como del que está dando el abrazo, del que está conteniendo en ese momento. Pero tú decías, Job, que es una terapia bastante económica, que es así. Y siempre cuando tú presentas el ajedrez, lo presentas como un juego bastante económico también. Sí, eso es un deporte, perdón. Sí, no, deporte, juego. Personalmente, para mí es un simple juego. O sea, se puede considerar deporte desde el punto de vista científico con respecto a que un deporte se realiza una quema de calorías. Y un ajedrecista, por regla general, ustedes pueden pensar, una persona con 2 horas de un torneo profesional puede quemar prácticamente más de 500 calorías, prácticamente. Es lo mismo que quema un tenista en 1 hora de un gran slam. O sea, hay una quema de calorías y por ende hay un deporte, ¿no? Pero desde el punto de vista, para mí lo más simple es un juego lúdico, un juego inteligente y obviamente que apunta a mejorar cosas tanto cognitivas como tiene que ver con relaciones sociales, como las que estamos hablando ahora. O sea, cómo nos damos cuenta que a través de estas relaciones sociales, que hoy día prácticamente el sistema imperante lo que nos hace es casi dejar de lado eso, porque hoy día como hay esa famosa individualidad del sistema capitalista, nosotros pensamos totalmente lo opuesto. El ser humano, la única forma, no tiene otra opción, como te digo, de querer seguir existiendo en este famoso planeta, es prácticamente mirarse un poco hacia adentro y darse cuenta que esa competencia monstruosa que se nos va generando prácticamente de forma impuesta no va a ninguna parte. En este caso puntual, un abrazo, una caricia, darse la mano, sentir el contacto con otro ser humano debe ser una de las sensaciones más maravillosas que puede haber. Como a su vez también una sensación, pero muy maravillosa, es sentarse bajo un árbol. No sé si la gente ha experimentado, yo creo que hay mucha gente que no lo ha experimentado. Sentarse bajo un árbol, tomar un libro, leer bajo un árbol, es una cosa increíblemente maravillosa. Sí, y de hecho hay una terapia donde las personas tienen que abrazar árboles para la energía que te transmite el árbol. Pero la pregunta que yo te hacía, que tú hablas siempre de lo económico que es jugar ajedrez. Sí, muy económico porque prácticamente, primero, el ajedrez, al ser un juego mental, en estricto rigor ni siquiera necesita ningún tipo de componente físico para realizarlo. 2 personas que sepan ajedrez pueden jugar de forma mental, imagínate, partiendo de esa base. De ahí para adelante, lo que es un tablero, unas piezas de ajedrez también, el costo que tienen es bastante reducido. Si nos comparamos con otro tipo de deporte donde la implementación y por ende todo lo que tiene que ver con el costo es bastante elevado. Y no es casualidad que el tema del ajedrez haya sido impuesto en la Unión Soviética a principios prácticamente de la época de la Revolución para adelante, desde los orígenes de la Revolución de 1905 hasta posteriormente la Revolución de Octubre del 17. De ahí para adelante el ajedrez se tomó como una referencia en el mundo soviético y eso obviamente no fue casualidad. El ajedrez por un lado significaba economía en la implementación de dicho deporte, otro lado significaba superioridad a nivel cognitivo, porque de una u otra manera el ajedrez teóricamente está formando personas con un conocimiento superior. Ya había obviamente en esta famosa Guerra Fría, entre todas las luchas que había, la primera lucha obviamente era ideológica y posteriormente una lucha cognitiva, ahora con respecto a quién era más inteligente para lograr imponer su sistema o no. Entonces el tema del ajedrez por ende no pasa desapercibido con respecto a ese tema. Es muy económico y por ende tiene las ventajas cualitativas que son bastante elevadas. Entonces, haciendo raya para la suma, prácticamente son muy pocos los deportes o juegos que puedan prácticamente generar un ROI, un retorno tan alto como el del ajedrez y a su vez una inversión tan baja. Bien. ¿Te acuerdas la película que se hizo de Mujica en la cárcel cuando era joven? Sí. ¿Cómo es que se llama? La película que está, la de los Tupamaros. Está en Netflix. Sí, está en Netflix. Narra un poquito más o menos la historia de lo que es el movimiento Tupamaro, que es un movimiento revolucionario. Estamos hablando, contextualizando en la época de todas las dictaduras que se realizaron en Latinoamérica. Obviamente todas estas dictaduras fueron apoyadas por los americanos, ¿ya? Tenemos el famoso Plan Cóndor y todos estos planes para desestabilizar la zona. Y uno de los movimientos de resistencia de Uruguay es el movimiento Tupamaro, donde Mujica era un revolucionario. Yo te traigo la película a colación porque ahí, como tú dijiste, que se puede jugar ajedrez hasta mentalmente, ahí en la película ellos están presos, están en diferentes celdas y hay 2 de los compañeros que juegan ajedrez por sonido. Sí, una de
el concepto de una cárcel, uno de los primeros conceptos y más importantes por lo demás, radica en el hecho de esta pérdida de la relación social. Según los estudios que hay, prácticamente una persona en los primeros días de aislamiento sufre varios temas mentales bastante fuertes, y que es esa pérdida de contacto. Hay un gran poeta español, Marco Sana, que debe ser uno de unas personas que privadas de libertad con mayor tiempo. Si bien el más famoso es uno acá en Estados Unidos, una persona que pasó más de 40 años prácticamente. Pero Marco Sana estuvo también tenemos el caso de Nelson Mandela también, pero lo más emblemático, Marco Sana es un poeta que también estuvo por el régimen franquista, también muchos años preso, y él en su poesía, tiene una muy buena poesía. Yo recuerdo un poema que dice que lo que él añora es ver la luz y abrazar un árbol, de hecho. O sea, ¿cómo logra una persona que está privada de libertad hacer las cosas más mínimas y más insignificantes? Que una persona que está en la calle simplemente no le interesa. Pero para una persona presa que ha estado gran parte de su vida privada de libertad, el sentir el contacto con un árbol, un ejemplo, para él ya es una cosa maravillosa. Entonces, es un tema complejo, pero aún así nosotros estamos tocándolo obviamente de manera bastante superficial. Pero a eso más o menos la idea. De hecho, Víctor Frank, cuando está en el Holocausto, ¿no? Dice que lo que a él le da sentido de vida, lo que le daba sentido de vida y no lo hacía suicidarse en los campos de concentración, debido a que fue una de las teorías que él creó de por qué hay personas que sí se suicidaban y otras no, era que él podía ver por un pedacito de madera que se había roto el amanecer. O sea, a eso él se aferró para seguir con vida después de estar en un campo de concentración y haber perdido lo que era toda su familia. Sí, de hecho yo partí hoy día comentando con respecto al tema de Benjamin. Benjamin, como les comentaba yo, del 27 al 33 prácticamente estuvo haciendo radio, y hacer radio prácticamente le dio la opción de comer. O sea, prácticamente a través de eso él lo explica claramente. A la llegada del poder del nazismo, el año 33, cuando asume Hitler, prácticamente de ahí para adelante todos los que Benjamin es descendiente judío, empieza obviamente a cambiar. No es casualidad que la escuela de Frankfurt se termina yendo prácticamente, la gran mayoría se van a Estados Unidos, ¿ya? Y todos los grandes pensadores pasan prácticamente de ahí para adelante al anonimato, porque hablamos de Adorno, Erich Fromm, Hockenheimer, que es uno de los directores de la escuela de Frankfurt. De hecho, en el 39, ya acercándonos al 40, cuando prácticamente ya está la guerra totalmente declarada, Benjamin sale buscando salir en este caso de Alemania puntualmente, y sale en la frontera de Francia con España. Hay una frontera. Para mala suerte de Benjamin, él llega ese día y la frontera la cierra en ese mismo día. Y Benjamin, que ya tenía prácticamente, él nació en 1892, prácticamente ya tenía casi estamos hablando de 48 años, era muy joven. Él toma la decisión al ver que no puede cruzar la frontera a pasar a España, toma la decisión de irse a un hotel y se quita la vida. O sea, la muerte de Benjamin debe ser una de las peores muertes, porque en el sentido estricto de un pensador brillante y muy joven. Y realmente él, quizás por lo mismo, al ser judío, al ver el avance del nazismo, todo esto, no lo logró soportar y se suicidó. Eso pasó en la frontera francesa con España y en el año 1940. Muy triste. Mira, estamos justo en la hora Vamos a cerrar el primer bloque. Vamos a, como es ya de costumbre en el programa, escuchar un poco de música inteligente. Hoy día tenemos un tema de Chinoy, que es el seudónimo que ocupa un cantante trovador chileno, un cantante joven que lleva bastante tiempo ya en la escena, y vamos a escuchar el tema Paso a Paso. Me abrazo un cielo gastado, pasado, no hay donde ponerle el ataúd.
pasado, lo que viene ya ha pasado. Pasado es del muerto Lázaro. Pasado la mirada del pescado. Pasado las flores en un baúl. Pasado es el parto retrasado. Pasado los aplausos de mi club. Pasado el más viejo de los parientes. Mírenlo, se le están cayendo los dientes. La guitarra del brazo, las mañanas de ojera, una nube en el vaso, besos para morir, una hora de atraso, me avisan por si acaso, el perla sin trabajo, ven si quieres venir, cometa de la suela, calle de los atajos, viaje a la luna llena, como se souvenir, santo a garabatos, lucho entre camotazos, me voy en otro rato, la chancha va a parir, venga la vida con sus arterias, llena de parches para seguir, la flor brotando de la vereda, el paso a paso para partir, venga la vida con sus arterias, llena de parches para seguir, la flor brotando de la vereda, el paso a paso. La princesa del sapo, las manos de mi abuela, lágrimas de payaso, caer para subir, la patria mis zapatos, la risa una bandera, pónganme la tetera y un ramo en la nariz, el son de los balazos, vela tras otra vela, chaparrón de gargajos, moscas para el festín, un desfile de cascos, cae la enredadera, tráiganme una escalera para irme a dormir, venga la vida con sus arterias, llena de parches para seguir, la flor brotando de la vereda, el paso a paso para partir, venga la vida con sus arterias, llena de parches para seguir, la flor brotando de la vereda, el paso a paso. Hoy, 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 hoy. Bien, nos encontramos en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez en Generaciones Radios, estés donde estés. Como es habitual, les comentamos que las personas se pueden comunicar con nosotros de forma de las redes sociales, ya en nuestro Instagram, o directamente en el WhatsApp en el 809-216-0036. Acabamos de escuchar Paso a Paso del cantante y trovador chileno Chinoy. Él es hermano de Casquivano, son dos hermanos que hacen esta música social. Son muy, pero muy interesantes para los dos, para la gente que quiere empezar a interiorizarse en este mundo de la música con contenido. Vamos a continuar entonces con la profesora Emilia, que nos siga explicando todo el concepto y la idea y las ideas generales de la famosa abrazoterapia. Bien, Job.
para saber, un abrazo es una demostración de afecto y amor que se da solamente con los brazos rodeando a la persona a quien tú se lo quieres dar el abrazo. Entonces, eso trabaja a nivel psicológico. O sea, cuando tú recibes un abrazo, tú incrementa tu confianza y seguridad. O sea, el que lo recibe le incrementa su confianza y seguridad, le puedes reducir los sentimientos de enfado y enojo y apatía. Favorece la felicidad, mejorando el estado de ánimo, fortalece el sistema inmune también, reduce el riesgo de padecer demencia. Eso es un estudio último que se ha hecho, que es longitudinal. Todavía no se ha entregado los resultados de por qué las personas, cuando reciben muchos abrazos de pequeño, pueden en su vejez no padecer la demencia, pero ya se ha dado como hipótesis que el recibir muchos abrazos en la infancia tiene una reducción de sufrir de demencia en la vejez. Rejuvenece el cuerpo también el recibir abrazos, o sea que por ahí las mujeres que siempre queremos estar más joven, que demos muchos abrazos. Y también reduce la presión arterial, o sea, se ve, ¿por qué? Porque como se dilata las venas, entonces la presión arterial se reduce también. ¿Qué pasa con los abrazos? Cuando Lía se dio cuenta de que dando abrazos a esas mujeres que venían siendo maltratadas mejoraban, en las escuelas se empezaron a implementar también darle abrazo a los niños con síndrome de Down. O sea, había una escuela que quiso empezar a trabajar con los niños dándole abrazos para que se sintieran más incluidos, y dicen que esos niños tuvieron un cambio de socialización muy grande. De hecho, los niños con síndrome de Down no precisamente son niños que no socialicen, igual como es el trastorno del autismo, que sí, ahí las personas sabemos que una de las características es la social, donde ellos no logran interactuar socialmente, pero esos niños que estaban padeciendo de síndrome de Down en esa escuela, que es en una escuela en Uruguay también, aunque Lía vive en España y ha hecho todos estos estudios desde España, pudieron ver o sea, lo que se acercaban estos niños más a sentirse incluidos, a compartir más con sus amiguitos. O sea, que ya se ha podido en las escuelas comprobar que el que se le dé abrazo a los estudiantes, los docentes y también entre ellos mismos, es mucho mejor para que el niño se sienta más acogido dentro de su escuela, y por ende, entonces tiene más ánimo, por todo lo que ya hemos dicho, que trabaja a nivel psicológico, los abrazos, de trabajar su intelecto, se despierta más, y el niño entonces puede sentirse más cómodo en el momento en que está aprendiendo. Es una terapia muy interesante. Ahora, lo que hay que destacar con respecto al tema del ajedrez, a veces a mí la gente me ha preguntado más de alguna vez, ya, ¿y dónde está el ajedrez y la terapia en sí? Y ahí hay estudios ya bastante demostrados con respecto al tema. Yo lo que sí voy a mencionar algo puntual que me pasó el otro día en un colegio donde yo hago clases de ajedrez. Recuerdo que los recreos, en este espacio de pseudo libertad que tienen los niños durante unos minutitos, había un niño, yo recuerdo que el recreo lo observaba y el niño peleaba con todo el mundo. O sea, cada vez que tú lo veías, el niño le estaba pegando un combo a uno, una pata a otro, empujando a una niña, tirándole el pelo a otro. Y yo lo observaba a la distancia porque no era alumno directo mío, pero era así, como hoy día le llaman, así como que hiperactivo, no sé, pero algo tenía el niño que cada vez que salía al recreo botaba toda la energía que por lo visto tenía durante la clase. Varias veces se dio el caso que este chico, al hacer educación física, y nosotros tenemos el ajedrez dentro de la rama como educación física, que es una de las opciones más habituales hoy en día, entonces un día este niño, que era muy inquieto, pero muy inquieto, se dio la circunstancia y yo lo logré entusiasmar que fuera al curso de ajedrez. De hecho, en esa clase puntual estaba solo él, porque prácticamente en el recreo había peleado con otro niño, como era ya habitual, y lo habían dejado un poquito de lado, ¿no?, para que descansara, para que se calmara. En ese intertanto, se habló con él y yo le dije que fuera al ajedrez. Él aceptó. Y después nos sentamos, yo le expliqué el sentido del juego, los movimientos, de qué se trataba.
Y paulatinamente se fue dando cuenta, él mismo, que fue la parte más sorprendente de lo que estoy narrando, que él se entusiasmó con el juego. O sea, él solo se daba cuenta que no solamente a través de patadas, combos, que prácticamente, si lo analizamos desde el punto de vista del lenguaje, puede que sea hasta una forma de expresión de él. Hay gente que tiene formas de expresión en las comunicaciones que no son las más idóneas, pero también es una forma de poder interactuar con el mundo, que no está entre los cánones normales de lo que todos piensan que es lo correcto. Pero de una u otra forma, este chico, a través del ajedrez, logró, primero, estar tranquilo, no pegarle a nadie, calmarse y darse cuenta que el juego le llamó la atención. Estuvimos paulatinamente, si no me equivoco, de a poquitito, estuvimos casi 20, 25 minutos sentados con el niño. Y terminamos la clase de ajedrez, el niño salió en este caso de la biblioteca, y se fue a su sala de clase. Ese ejemplo, que puede ser un poquito mínimo, nos demuestra en el fondo la relación realmente que el ajedrez puede aportar en este tema. No se trata que el ajedrez, como le digo, sea una especie de Pangea, o sea, esto sea prácticamente, el ajedrez sea el origen de... No se trata de eso. El ajedrez, como le digo, cumple un objetivo puntual de ayudar en algunos aspectos puntuales con respecto al último de enfermedades. Ya está demostrado con el tema del Alzheimer para las personas de mayor edad, por todo este tema de la sinapsis que se están realizando eternamente al jugar ajedrez. Y en este ejemplo puntual que yo acabo de comentar, nos damos cuenta cómo este chico, a través del ajedrez, se calmó, se estabilizó. Fue una pura clase que yo lo logré hacer, porque posteriormente el chico después, como él no está, de hecho, en mi clase en ese colegio, pero ahí es un ejemplo que nos puede servir como referencia, que estos niños, hiperactivos, como le quieran llamar, porque hoy día le ponen 20.000 nombres a todos estos niños, ¿ya? Pero lo más importante de todo, que el chico pudo asimilar, darse cuenta, en el fondo, que él podía estar tranquilo y desarrollar una actividad paralela totalmente distinta a la que habitualmente él podía hacer. Claro, y ahí la sinapsis de él también tuvieron que estar a millón, porque porque nada más hay que hacer algo distinto para que el cerebro empiece sus conexiones. Pues siguiendo hablando de en qué consiste entonces la abrazoterapia, porque ahorita hablé de en qué consistían los abrazos, es una terapia que se sustenta en el contacto físico entre las personas a través de un abrazo y está basada en los beneficios que el contacto físico proporciona. O sea que el beneficio que nosotros vemos es lo que nos da el abrazo. Eso es lo que la persona que trabaja en la abrazoterapia quiere trabajar, porque a través de ese contacto físico se trabaja emocionalmente. Bien, entonces la abrazoterapia tiene mucho poder porque anima a nuestro cuerpo a liberar oxitocina, y sabemos que la oxitocina es la hormona del amor. O sea, es la hormona que despierta el amor. O sea que cuando tú le das un abrazo a una persona, y como te dije, no es un abrazo rápido, es un abrazo que se debe de tomar un tiempo entre 30 segundos, un minuto abrazados, entonces se libera lo que es la oxitocina, ayuda a nuestro cuerpo a sentirse en bienestar y en equilibrio, que eso es muy importante. El ser humano se tiene que sentir en equilibrio y buscamos el equilibrio porque, como sabemos, el mundo, el universo tira para el desequilibrio, ¿verdad que sí? Sí, el universo tiende al desorden. Eso está ya más o menos ya demostrado. O sea, hay una entropía natural por las cosas. Entonces, ayuda a buscar el equilibrio, como también a que la persona se sienta bien consigo misma al recibir ese abrazo, e influye de forma positiva en la salud mental. Ayuda, como ya había dicho, al sistema inmunológico y a que trabaje con más eficacia, y reduce el estrés, la depresión, y las personas logran dormir mejor cuando han dado muchos abrazos en el día. O sea que yo creo que es una terapia, como tú decías, bastante económica y que podemos empezar a utilizarla en cualquier momento. Podemos empezar a dar abrazos. Yo quiero ahorita explicar algunos tipos de abrazos de cómo se dan y qué beneficio trae ese abrazo y cuánto tiempo se debe de durar. Mire, tomando ahora estos mismos temas con respecto al tema del ajedrez, la abrazoterapia, el tema que estamos hoy día mencionando, nos damos cuenta que hay un factor súper determinante que hoy día en todas las políticas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema político, obviamente hay una relación directa con el tema económico. No están separados.
Al contrario, van siempre de la mano. No se puede hablar de política y no hablar de economía, porque es casi un absurdo. Entonces, si el abrazoterapia es algo tan positivo, está demostrado, y el ajedrez también es algo tan positivo, tiene las ventajas cualitativas que ya hemos mencionado más de una vez, la pregunta que uno se hace es ¿por qué este tipo de cosas no son más masivas? ¿Por qué nosotros no logramos implementar este tipo de terapia prácticamente en todos los lugares? O sea, en colegios, universidades, o llevarlo directamente a la familia. Porque una familia hoy día no se toma, se da un tiempo, deja un poco el celular, deja un poco el televisor, deja un poco Netflix, y deja todas estas cosas que te causan este ocio. La problemática es que esto, para tapar ese ocio, no hay límite. El ser humano se ha transformado hoy día en un consumidor eterno de un ocio que prácticamente lo está matando. Entonces, este acto en sí de abrazarse, o a su vez de jugar una partida de ajedrez, que significa hacer un acto de introspección interna, porque yo me estoy cuestionando a cada momento, a cada movida, la mejor solución para esa problemática que se me presenta frente al tablero. Es quizás ahí donde nosotros deberíamos pensar que estas terapias alternativas, que no son, sin caer en el paroxismo, que vamos a decir que van a solucionar todo porque no es así, pero sí por lo menos nos van a ayudar, y desde el punto de vista económico, que ya lo estamos mencionando, es totalmente viable. Entonces cuesta entender por qué hasta el día de hoy estas terapias o estos juegos o todas las cosas lúdicas que de una u otra forma ayuden al ser humano a que esté mejor, no se le da cabida en la sociedad. Es un tema más que debatible por lo demás. Sí, de hecho, el otro día paseando por el Conde había un grupo de jóvenes dando abrazos, que yo fui para recibir un abrazo, que fue riquísimo. O sea, que parece que sí se está implementando como, yo no sé si lo están implementando porque conocen de la abrazoterapia o porque dar un abrazo y recibir un abrazo siempre es bueno. O sea, el que da el abrazo también siente todo lo que ya hemos mencionado como el que recibe el abrazo. Y también es útil cuando las palabras sobran. O sea, a veces no tenemos que hablar y recibir un abrazo nos dicen muchas palabras, como también no sabemos qué decir, entonces demos un abrazo. O sea que hay momentos tan difíciles a donde tú llegas a estar o acompañando a otra persona y no tienes nada que decirle, no sabes qué decirle, y con solo darle un abrazo le estás diciendo estoy aquí, te estoy apoyando. O sea que el abrazo es muy útil. De hecho, también en la Pucamaima yo realicé para el 14 de febrero del año pasado un día de abrazos y fue sumamente fructífero. Habían estudiantes, principalmente los estudiantes de carrera como arquitectura, que decían sí, porque son estudiantes que viven muy estresados por la cantidad de maquetas que le ponen y trabajo que le ponen a hacer a donde ellos amanecen para poder entregarlo. Y cuando nos vieron, el grupo que estábamos trabajando en eso, haciendo el taller, estaban felices y decían, ay, no se vaya, denos otro abrazo, porque la verdad es que relaja y baja el estrés. Entonces la persona lo puede recibir eso y se siente muy bien. Hay que pensarlo realmente, porque estas cosas hoy día tenemos un problemita grande y grave, yo lo veo desde mi punto de vista con respecto a la valorización de las cosas. O sea, hoy día todo lo que es valorizado desde el punto de vista como objeto es lo que la sociedad le asigna el valor como tal. Por ende, si yo te digo, mira, te voy a regalar un abrazo, cualquier persona puede pensar, sí, o sea, no, tú no tienes dinero, entonces si te voy a regalar un abrazo porque no tienes dinero. Esa mercantilización de todas las relaciones humanas, que es la que es producto básico del capitalismo, es lo que hace al fin y al cabo que nosotros vivamos en esta vorágine de donde prácticamente nadie termina siendo feliz. No es feliz ni el pobre, que son la mayoría, ni son felices los ricos porque necesitan tanta que tampoco pueden ser felices. Sí. O sea, yo me acuerdo que Schopenhauer decía que el tema del dinero hablaba de cómo es como tomar agua de mar. O sea, cada vez que tú tomas agua de mar tienes más sed. O sea, es imposible saciar una sed eterna cuando estás tomando agua de mar. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Entonces, el abrazo, a este acto mínimo que tiene que ver con la condición básica del ser humano de poder proyectarse en el otro, de mirarse en el otro y darse cuenta que de una u otra manera soy yo porque hay un otro, es determinante para lo que nos queda a nosotros, tanto como especie, porque así como van las cosas es muy probable que las cosas vayan empeorando, y darnos cuenta, hacer este análisis con respecto a esta introspección que deberíamos hacer y darnos cuenta que a veces las cosas más pequeñas, más simples,
tienen un valor tremendo. Y no solamente por un tema de mencionarlo. O sea, que detrás de un abrazo ya hay base científica que nos está diciendo todo, lo que nos ha comentado la profesora Emilia, todas las ventajas cualitativas, todos los beneficios que ello conlleva. Bien, Job, tenemos que seguir con nuestro segundo tema. Sí, ahora vamos a colocar entonces, vamos a finalizar nuestro segundo bloque. Vamos a escuchar a Evelyn Cornejo, otra cantante joven chilena que tiene un disco que se llama América Sí, el tema se llama igual, y narra también un poco las relaciones sociales, esto mismo que vivimos a diario más o menos en Latinoamérica, que la verdad, que siendo bien honesto, tenemos, si bien culturas distintas, pero tenemos muchas veces problemáticas muy similares. Así que los dejo con Evelyn Cornejo, América Sí. América Sí. El desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar hay muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Indios mestizos, ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda. Educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar hay tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar hay tantos niños que puede alimentar. Bien, estamos en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez en Generaciones Radio. Estés donde estés, como ya es de costumbre, se pueden comunicar con nosotros de forma directa por las redes sociales o a través del WhatsApp 809-216-0036. Acabamos de escuchar un tema América Sí de Evelyn Cornejo, un tema bastante emblemático que narra la relación que hemos tenido nosotros con todo lo que tiene que ver con Europa. República Dominicana es un gran ejemplo de ello, y todos los países que están acá en
prácticamente de la llegada de los españoles, de 1492 para adelante. Hay dos hechos importantes ahí que hay que destacar, desde de la caída de Constantinopla en 1453 hasta prácticamente 1492, que es la llegada de Colón. Estamos dando inicio a un periodo que se llama el famoso modernidad. Uno de los grandes antecedentes de esa modernidad tiene que ver con eso. Esta modernidad, que es lo que está narrando el tema de Evelyn Cornejo, nos está contando esta historia. Desde la llegada de Colón acá, prácticamente hubieron casi 100 millones de indios muertos, como dice él, de los cuales la iglesia dice que no tienen alma, y entonces por ende da lo mismo matarlos. Y acá en República Dominicana son todos testigos del famoso la matanza con respecto al pueblo taíno. Entonces es súper importante que darnos cuenta, entender un poco de historia y saber que prácticamente el gran capital que ellos utilizaron para su gran renacimiento y todo lo que ello conllevó después para el desarrollo de Europa, de una u otra manera viene con las riquezas de esta famosa y triste América, sí. Continuamos entonces nosotros con la profesora Emilia Dore, comentándonos con respecto al tema de la abrazoterapia. Bueno, Job, yo quería explicar algunos abrazos. Está, por ejemplo, lo que es el abrazo de oso. Es un abrazo a donde la persona que lo recibe debe de ser un poco, en ideal, no importa, más pequeño que el que lo va a dar. O sea, la persona que recibe, que da el abrazo debe de ser una persona grande, de una musculatura fuerte, y debe de abrazar entre la cintura y el pecho a la persona que le va a dar el abrazo. Y este es un abrazo que debe de durar entre 5 y 10 segundos. Este abrazo nos da seguridad. O sea, cuando nos sentimos abrazados fuertemente, por eso se llama de oso, porque el oso es un animal bastante fuerte, grande. Entonces, es un abrazo que nos transmite seguridad. También tenemos el abrazo sándwich, que es menos conocido, y este se da entre dos personas y una en el medio, por eso es sándwich. Entonces, a quien se le está dando el abrazo es el que está en el medio. Este abrazo, aparte de que da seguridad, beneficia al que lo recibe, al que está en el medio, si está necesitando un apoyo sobre algo, como un apoyo adicional. Y es un abrazo que debe de durar entre 15 a 30 segundos, o sea que dos personas están paradas frente a frente, se pone uno, el que va en el medio va de frente a uno de los dos, no importa, y los dos se abrazan, y el que esté en el medio no abraza, solo recibe el abrazo que se están dando los dos que están frente a frente. Es un abrazo muy rico, lo pueden experimentar, se da mucho entre familia, con los hijos, padre, madre, y poner al hijo en el medio. Cuando un hijo tenga alguna dificultad de algo, es un abrazo bien acogedor. También tenemos un abrazo que se llama abrazo impetuoso, que lo quise traer porque dicen que es un abrazo muy rápido y que lo podemos utilizar mucho en este mundo ahora, en que todos siempre estamos rápidos y estamos tarde para las cosas. Y es que tú puedes estar haciendo cualquier cosa y llegas corriendo y abrazas a una persona que le quieres dejar dicho, mira, estoy pensando en ti, te quiero, pero me tengo que ir rápido. Por eso se llama abrazo impetuoso, y ese dura entre 2 o 3 segundos. O sea, es tú llegarle de sorpresa, abrazar a esa persona fuertemente e irte, sin tener que decir ninguna palabra, porque el abrazo lo que te quiere decir es, estoy pensando en ti, por eso me detuve un momento a darte un abrazo y sigo con lo mío. También tenemos lo que es el abrazo grupal, que se utiliza mucho cuando hacemos talleres grupales, cuando estamos haciendo alguna actividad en grupo, y este abrazo es ponerse varias personas en ronda y se abrazan por los hombros. Se pueden abrazar por los hombros o a mitad de la espalda, y la idea de este abrazo es darnos ese apoyo que cuando estamos trabajando en terapia grupal o haciendo alguna actividad grupal de trabajo, de universidad, nos sintamos que podemos contar uno con el otro. Este abrazo también tú lo puedes modificar y que las personas, después que ya están abrazadas, se vayan acercando y estrechar el círculo lo más posible y quedarse un momentico ahí, y pueden moverse de un lado al otro también. Y es un abrazo que da bastante alegría, como sentir un grupo entero en esa conexión. Interesante. Si nosotros nos damos cuenta, hoy día abrazamos poco. Sí. Se abraza poco. Y no solamente el abrazo en sí, sino las relaciones sociales generalmente se van dilatando, porque ahí hay un problema que tiene que ver con la objetivización del sujeto. ¿Ya? El sujeto se objetiviza. Entonces es un problema grave, porque al fin y al cabo el sujeto
no puede transformarse en un objeto, porque cuando nos transformamos en un objeto perdemos la calidad mínima y básica, que es la que nos hace propio de nuestro ser. Sí, como Entonces, dice Paul. Sí, o sea, es un tema complejísimo. Si nosotros dejamos de lado todas las relaciones que al fin y al cabo nos dan la característica como esencia, en filosofía, esencia es lo que permite que una cosa sea lo que es y no otra cosa. La esencia del ser humano, por ende, tiene que ser a base de afecto, de relaciones sociales. Y cuando nosotros perdemos todo eso, nos damos cuenta que llegamos a lo que estamos hoy en día con una realidad totalmente antihumana, donde prácticamente las cosas, el objeto, se subjetiviza. Y el mejor ejemplo de ello es el dinero. Algo que no tiene vida, termina cobrando una vida. Entonces, hay que retomar este tema. La profesora Emilia ha sido muy inteligente hoy día en citar un taller económico, ya hablamos del tema económico, y a su vez que tenga tantas ventajas. Nosotros deberíamos exigir este tipo de talleres tanto en los colegios, a nivel laboral también debe ser muy importante. Sí. Imagínate que las empresas hoy día que tengan un departamento de recursos humanos, que como se inviertan en tantos tipos de talleres, generalmente en recursos humanos, todo lo que tiene que ver capacitación, ustedes entenderán que las capacitaciones van directamente ligadas de la mano de la producción muchas veces, mayoritariamente las veces funciona así. Pero este tipo de terapias pueden ser implementadas también a nivel laboral, y obviamente que eso va a desencadenar una cantidad de cosas que esos seres humanos que están todos los días, que generalmente están más en el trabajo que en sus casas, van a poder tener una vida mucho más, por lo menos más positiva en muchos aspectos. Sí, falta explicar, faltan muchísimos más, pero de lo que yo traje, el abrazo de corazón, que los abrazoterapeutas dicen que es el abrazo más elevado del amor que tú puedes dar. Ese se llama abrazo de corazón. Es un abrazo a donde las personas se tienen que pegar lo más cerca que puedan pegarse y hacer conexión de corazón a corazón, y es un abrazo extendido, o sea, es un abrazo que se queda, que se da por un largo tiempo hasta donde las personas, uno de los dos ya decida despegarse, pero lo que se recomienda es que sea un abrazo lo más pegado posible, que se sienta que los corazones se conectan y que se dure un largo tiempo. Si estamos hablando de un largo tiempo, podemos hablar de 1 minuto, y dicen que es cuando tú das o recibes ese abrazo, es el amor más puro, incondicional, lo que tú quieres transmitirle a esa persona. O sea, te amo incondicionalmente. Entonces es un abrazo bien bonito por eso, y para los abrazoterapeutas dicen que es el abrazo oficial, como que es el abrazo más hermoso entre todos los abrazos. Hay muchos abrazos más, pueden buscar por Google sobre abrazoterapia y los diferentes tipos de abrazos. Yo, para terminar, traje una frase de Osvaldo Guayasamín, un pintor ecuatoriano muy conocido. Yo tuve el honor de visitar en Quito su museo preciosísimo, o sea, extraordinario como pintaba Guayasamín. Y él tiene una frase que dice así: creo que nuestro siglo, hablando del siglo pasado, puede ser considerado como el más horrendo de la historia de la humanidad. Nunca hemos sufrido ni asistido a tantos crímenes, guerras, bombas atroces, campos de concentración, dictaduras bestiales y tanta crueldad junta. Pese a todo, no hemos perdido la fe en el hombre, en su capacidad de abrazarse y continuar. Osvaldo Guayasamín. Maravilloso texto, realmente. Guayasamín es un gran ejemplo de lo que tiene que ver con respecto a las relaciones sociales. Él siempre fue muy... ustedes deben conocer un poco de su historia, pero todo el muralismo también de Diego Rivera, todas estas personas realmente le dan el carácter social a su obra, está muy plasmado en ella. Vamos a ir finalizando entonces. No sé si tú tienes que despedirte y contarnos algunas cosas. Como siempre, les recuerdo del espacio Psicología Reparador de Sueños, que es un espacio de psicología y de educación, donde pueden llamar y hacer citas si quieren trabajarse terapéuticamente, como también se dan talleres para colegios, padres
que de hecho ayer tuvimos un taller muy lindo en un interesante. colegio, un taller muy interesante, y también se le da talleres a los estudiantes como al docente también. Pueden comunicarse en el 809-216-0036 y recordarle a Carla Victoria con diseño gráfico, la cual la pueden encontrar por el 829-964-1706. Carla te puede hacer cualquier diseño que necesites, solo tienes que decirle lo que quieres y en qué colores los quieres, y Carla puede construirte un diseño maravilloso. Todo lo que hemos hablado en general en los programas es lo que se desarrolla a nivel de proyecto con respecto al Centro Psicología Reparador de Sueños. O sea, eso quiere decir que cualquier persona que tenga una duda nos puede comunicar. También alguien quiere implementar algún taller en colegio, universidad, de forma a nivel privado, en una empresa, donde sea. Todas estas cosas es cosas simplemente que nos comuniquemos, se le dan los detalles y logramos buscar la mejor forma de entregar el conocimiento que se tiene con respecto a ese tema. Para despedirme yo, como todos los días de programa, traje un libro que estoy terminando de leer que se llama El hombre que amaba a los perros. Es la historia de Trotsky, ¿ya? León Trotsky, que fue asesinado el año 40, ¿cierto?, en México. Y esta historia, que es una novela de Leonardo Padura. Leonardo Padura, si bien era un escritor que yo no había leído nada de él, es un escritor ya bastante connotado, conocido, ha ganado mucho premio. Tiene una serie de 6 novelas con un personaje muy famoso de historias policíacas que se llama Mario Conde, ¿ya? Así que son como 550 páginas y me quedan como 150 nomás, pero es un libro maravilloso. Yo lo empecé a leer, quedé totalmente impresionado con Leonardo Padura, y como les menciono, debe ser, dicen algunos, que la mejor novela que él ha hecho, ¿ya? Él es un escritor del año 55, él es cubano, ¿ya? Así que se los recomiendo. El hombre que amaba a los perros, porque ya en sí la obra y la vida de León Trotsky ya es maravillosa en sí. Así que les comento también, agradecer a la librería Víctor Jara, que se encuentra en Santiago de Chile, que nos ayuda con todo este tema que tiene que ver con la literatura. Así que nos despedimos, agradecemos a Generaciones Radios, estés donde estés, y a todas las personas que nos escuchen posteriormente. Gracias. Gracias. Gran antesala. Generaciones Radio presentó en la República Dominicana.